Para precisar en función a lo que ha dicho su abogado, aquí usted está en condición de invitada, no está en condición de investigada. Por lo tanto, yo no les puedo decir en qué condición está. Usted está en invitada y sí vamos a evaluar luego con los miembros de la comisión pasar a diferentes funcionarios en condición de investigada. Cuando veamos obstruccionismo o un sesgo, ocultamiento de la información. Segundo, que con fecha 3 de junio, le llegó el 4, se le llegó la invitación para esta sesión. Y en su calidad de ex viceministra de Gestión Pedagógica, en el cual le ponemos las líneas que le vamos a preguntar: presupuesto asignado a su gestión, celebración de convenios con organismos bilaterales, suscripción y gestión de convenios de organismos internacionales, asignación presupuestal publicada a la adquisición de materiales educativos, entidad encargada de la adquisición, operaciones realizadas, modalidad y adquisición y mecanismo de control, proceso, elaboración, edición, revisión, distribución, adquisición de textos escolares durante su gestión, dotación 2019, personal asignado, mecanismo de control de calidad, acciones de mejoramiento del contenido de textos escolares, participación de la sociedad civil organizada, información de las operaciones llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora 120, Currículo Nacional 2016, planteada por el exministro Dessler, Rectoría y Regulación Educativa en la gestión de los materiales educativos, gestión y balance de su gestión, entrega de cargo. Todas las preguntas que le estamos realizando aquí están en el oficio que le hemos enviado. Y todas las preguntas que le estamos haciendo a usted, señora Susana, le estamos haciendo a todas las gestiones de las diferentes carteras ministeriales en su momento. No hay ninguna pregunta que sea adicional, y en los medios, en la plataforma, están ahí las sesiones. Dicho esto, también quiero que quede registrado que usted está en la potestad de responder, y si usted cree conveniente se puede reservar la respuesta. No le estamos obligando a que usted nos diga una respuesta. Lo que sí nosotros tenemos la potestad de hacerle la repregunta si consideramos que la respuesta que usted está dando no es la respuesta directa a la pregunta. Eso está en nuestra competencia. ¿Y por qué le decimos estas preguntas que nos van a ayudar a clarificar esta responsabilidad que nos ha otorgado el Pleno? Porque usted decía, cuando le preguntábamos cuál ha sido su nivel de coordinación en la elaboración de los textos escolares con los responsables de la elaboración en todo el circuito o con la Dirección de Educación de Secundaria, usted dijo que usted no tenía ninguna responsabilidad, que su función era de gestión, administración, y que no tenía absolutamente ninguna relación y ninguna interferencia. Y aquí, y le hemos preguntado en más de 4 oportunidades, está grabado, y usted ha negado tajantemente que usted no ha participado para nada. Y aquí, con este documento que es oficial del Minedo, dice que aquí está su representada, que es una asesora. Y usted también ha respondido en esta comisión ahora que los asesores no son responsables de nada, pues. Los asesores no tienen ninguna función, no están dentro de la estructura, no tienen un cargo, no tienen un MOF, no tienen nada. O sea, ellos están a la liebre y están a disposición de lo que el viceministro, dependiendo, le diga o lo asigne. Pero aquí estamos evidenciando que ella ha estado designada con una responsabilidad de los textos escolares. Entonces, eso es lo que se queda evidenciado y que se queda grabado. ¿Por qué? Porque este texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica es un texto elaborado por el Minedo. Era la niña de los ojos del Minedo y la alta dirección. Y cuando estamos hablando de la alta dirección estamos refiriendo al ministro y a la viceministra, a su gestión, que estaban interesados en que yo estoy tomando las palabras de las personas que han venido acá y han colaborado, y todas coinciden en lo mismo, que era este texto, era la niña de los ojos de la alta dirección, viceministro y ministro, y que usted iba a las oficinas para motivarlas, incentivarlas, que tienen que terminar el texto, porque los plazos eran cortos, y justo es el texto donde tenemos una
unos contenidos que ya son de público conocimiento, ¿no? Con link que distorsionan una educación sexual integral, con referencias que es increíble que en el Minedu puedan hacer un texto con más del 70% de puros links. O sea, los libros no sirven ya. ¿Para qué vamos a tener libros? Los libros no deben existir, porque acá todo lo que le respalda la referencia son links de páginas web, ¿no? Entonces, esa es la calidad de estos textos escolares. ¿Cómo es posible que se pudiera trabajar en un ministerio con esa falta de rigurosidad? Y usted ha dicho que han sido los especialistas. O sea, si los especialistas trabajan de esta manera, sin ningún criterio, sin ningún cuidado para elaborar un texto, entonces ¿qué será pues otras personas o profesionales que no son especialistas? Si así están en el Minedu, ¿cómo estarán en otras instituciones? Pues lo que estamos tan mal en nuestro país, ¿no? Esa manera de reflexión. Le doy la palabra, comunista Juan Carlos. Sí, me parece muy grave, ¿no? Por eso es que yo he pedido, a título personal hablo, la reestructuración total de todo el sistema educativo. Ojalá que me haga caso, señor presidente, ya le quedan 2 años nomás. Yo creo que se debe reformar totalmente, señor presidente, totalmente, una reestructuración total del sistema educativo nacional. Porque lo que acaba de decir la señora Susana es gravísimo, y lo ha dicho también el ex ministro Daniel Alfaro. O sea, acá está los ministros, los viceministros, la alta dirección, después en línea siguen las direcciones, pero lo que acabamos de escuchar el día de hoy es gravísimo, señora presidenta, porque en realidad los que hacen estos libros son los técnicos, porque nadie los revisa. Ya hoy día yo he entendido, porque entiendo el castellano, el español es clarísimo, la alta dirección no tiene responsabilidad, entonces los que hacen los libros, señora presidenta, son los técnicos. Entonces si yo tengo una ideología, marxista, leninista, Sendero Luminoso, de Movadef, yo me puedo infiltrar, y como nadie revisa, entonces yo puedo poner, de acuerdo a mi ideología, lo que yo pienso. Entonces no hubo terrorismo acá, hubo guerra. El 28 punto y tanto, responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, 6% la policía. Es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que, al menos yo, y todos los que somos clarísimos, ya tenemos más elementos de juicio como para establecer por qué a través de todos estos años ha habido ese sesgo en el sistema educativo nacional. Para mí está clarísimo, ¿no? Gracias, señora presidenta. Perdón, señora presidenta, ¿me permite? Sí, señora, responder a sus comentarios. En principio yo insisto nuevamente en que mi asesora no tenía responsabilidad. Todos los textos tienen en la primera página, en una de las primeras páginas, todo el equipo que ha participado, inclusive quienes han participado en las revisiones. Por lo tanto, su nombre figuraría ahí si ella hubiera sido una de las responsables, y no figura su nombre. Y también, como digo, le puedo alcanzar sus términos de referencia y su contrato para que vea que no estaba dentro de sus funciones esto. La segunda cuestión dice que los especialistas han dicho que yo los visitaba al equipo de trabajo. Bueno, eso puede haber ocurrido un par de veces para animarlos, como dijo usted la última vez. Eso sí recuerdo. Para animarlos alguna vez que pasé por ahí a decirles, bueno, qué bien que están trabajando, yo sé que este es un trabajo duro, difícil, hay que sacar adelante para que los chicos tengan sus textos. Algo así, sí. Pero para ir a decir y a determinar sobre los contenidos, ese tipo de cosas, nunca, porque, como le vuelvo a repetir, no estaba dentro de mi función. Respecto de los links, señora presidenta, ahí creo que es importante señalar algunas cosas que sí creo, no sé si la comisión lo tiene claro, por eso me gustaría a mí brindarles también la información. Se ha dicho mucho, he visto por ahí también algunas de las, en los programas que se ha presentado de anteriores sesiones,
que se nos dejó a nosotros solamente algunos borradores. En realidad, a nosotros se nos dejaron los textos listos para impresión. Y tenemos las maquetas, y tenemos los documentos, las conformidades y las autorizaciones. Y en esos machotes, en esas maquetas que nos dejaron, aparecen estos links. Entonces, lo que nosotros hicimos justamente fue revisar, pulir. Es una elaboración lo que hemos hecho. No ha sido una elaboración de libros. Por eso, en la clasificación de los materiales, una de las preguntas decía cómo es el proceso de elaboración de libros. Ahí les explicamos que hay distintos procesos. Una cosa es la elaboración de un libro nuevo, otra cosa es la reedición y otra cosa es la reelaboración. Estos libros eran reelaboración, es decir, sobre las maquetas que nosotros recibimos, sobre ellas se han hecho algunas modificaciones. Muchas han sido quitando otros links que si estos han causado, digamos, no cierta sorpresa, a lo mejor causarían más. O sea, sí hubo la intención de que hubiera un cuidado de los materiales. En realidad, usted dice la niña de los ojos, no sé quién se lo habrá dicho, presumo ya que es una persona, porque ella decía que era la niña de los ojos, porque efectivamente para nosotros era un material que tenía que salir muy bien cuidado. Y tenía que salir muy bien cuidado por varias razones. La primera razón, porque es el texto más formativo que tiene el currículum, esa área de formación de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, esencial, fundamental para la formación de la persona. Por lo tanto, para nosotros era un área importantísima y sus materiales eran importantes. La segunda razón por la que queríamos que fuera un material muy bien cuidado era porque sabíamos que estos temas son delicados. Si habíamos estado aquí en la misma comisión y había levantado y venía el tema, además este es un tema que no es nuevo. Creo que todos sabemos que todo esto es un proceso de largo tiempo, que viene desde tiempo atrás. No son los únicos libros que han tenido cuestionamientos, antes también. Entonces, todo esto es parte de un proceso y las maquetas que nosotros hemos recibido son prueba de ello, que es parte de un proceso. No estamos echando la culpa a nadie. Lo que quiero simplemente demostrar es que hay toda una historia detrás de este proceso y la verdad es que sí teníamos la intención de que fueran textos muy bien cuidados. Si nos fuéramos al contenido que ha desarrollado este equipo que trabajaba efectivamente ahí en una sala y era un equipo interdisciplinario, que es todo lo que está redactado en el material, creo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo absolutamente todo, es un material que tiene muy buenos contenidos porque además ese capítulo no es el único, hay muchos otros contenidos más que son buenos e importantes. Entonces, toda esa parte que ha trabajado este equipo técnico no es cuestionable. ¿Dónde es que aparecen en los cuestionamientos? Aparecen en esa información adicional del texto que son estos links o la bibliografía. Es más, la bibliografía del libro de tercero, si ustedes ven, ni siquiera corresponde al libro de tercero, porque está referida a temas que no están desarrollados en el texto. Y entonces ahí es donde nosotros nos hemos cuestionado y hemos dicho, entonces, ¿qué pasó con esa bibliografía? Viene de las maquetas anteriores y la edición es la que ha estado mal. Lo que al parecer ha habido ahí es un problema más de edición que de desarrollo de contenidos, pero bueno, todo eso es lo que está en investigación y tiene que investigarse, y créanme que yo soy una de las primeras que quisiera saber qué pasó, porque tanto cuidado que se puso, que este equipo trabajó tanto para que salieran bien los textos, da pena que se eche a perder por esta cuestión. Pero lo que yo quiero decir con todo esto, señora presidenta, señores congresistas, es que
todo el tiempo hemos tenido la mejor intención de entregar un buen libro a nuestros estudiantes, que además pudiera ser consensuado, aceptado por todos, de tal manera que todos pudiéramos unirnos en esa formación en valores que todos queremos para nuestros jóvenes hoy. Esa fue siempre nuestra intención. La observación y la crítica en este texto está en los que elaboraron el capítulo 1, 2 y 3. Esa es la cuestión. Ese es el tema en cuestión. Entonces, yo no puedo desconocer o valorar un texto cuando hay algo que falle. Es igual que cualquier cosa, un vaso o un reloj que falte una pieza ya no tiene valor, porque no está cumpliendo su función. Y los textos acompañan. O sea, yo puedo leer este texto y no necesito de un docente. Entonces, si los contenidos no están bien centrados, entonces distorsionan a nuestros niños. Los niños, ¿en dónde se encuentran cuando están en el colegio? En las cabinas. Usted vaya a las cabinas de todos los conos, en todas las regiones, ¿están en dónde? Están en las cabinas, en el internet, mirando. En relación al currículo de estudio, el currículo nacional, ¿cuáles fueron las acciones tomadas por su gestión sobre las modificaciones planteadas al currículo nacional 2016 por el señor Idel Bessler? La gestión del señor Idel Bessler con su equipo revisaron el currículo porque había cuestionamientos de este tipo y de esta naturaleza, o sea que no era algo extraño que yo no conocía, que yo no sabía, porque ya se venía desde 2016 cuestionando el currículo y cuestionando los contenidos de los textos escolares. En función a ello, el señor Idel Bessler, con su equipo de gestión inicial, primaria y secundaria, analizaron el currículo y presentaron las observaciones para esa modificación. Y aquí está el currículo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue su actuar frente a ello? A ver, de acuerdo con la Ley General de Educación, el currículum lo elabora el Ministerio de Educación y tiene que ser también avalado, aprobado por el Consejo Nacional de Educación. De acuerdo al reglamento de la ley, dice que cualquier modificación que se quiera hacer al currículum tiene que pasar por la aprobación previa del Consejo Nacional de Educación y tiene que seguir con una serie de procesos de consulta, de la misma forma en cómo se elaboró. Por lo tanto, el documento que el ministro Bessler dejó con todas las sugerencias de modificaciones nunca entraron en vigencia porque tenían que haber pasado por todo ese proceso. En ese momento, en el momento que nosotros entramos al ministerio, a la gestión, el currículum estaba como una medida cautelar y no se sabía qué iba a pasar con todo esto que estaba un poco en cuestión. Por lo tanto, inclusive desde antes que nosotros llegáramos ya se había suspendido inclusive la impresión del currículum que originalmente se iba a imprimir y se iba a repartir a las instituciones. Entonces estaba como en un stand-by a la espera. Por lo tanto, no se le podían hacer tampoco modificaciones. Lo que sí recuerdo que hicimos fue enviarlo de todas maneras al Consejo Nacional de Educación con todas estas sugerencias que había dejado el exministro Bessler, y el Consejo nos respondió. Tenemos las cartas de envío y de cargo y de retorno en el que el Consejo nos dice exactamente lo mismo. Para poder hacer las modificaciones hay que seguir todos los procesos que establece el reglamento. Entonces no se pudo avanzar más a la espera de que saliera esta decisión final de la Corte Suprema. Eso fue lo que pasó. En función a su respuesta, voy a leer lo que dijo el ministro y lo que usted está diciendo. El ministro ha manifestado que el juicio solo afectaba una parte del currículo y dentro de esto solo una parte del enfoque de género y no todo el enfoque de género, porque no podía acoger la propuesta de la reforma del currículo que dejó el exministro Bessler, las que se referían a los demás temas.
y dejar sin modificar lo del enfoque de género para después del juicio. Entonces, lo que dejó preparado el ministro Edel Wessler no solamente era el enfoque de género, sino eran en los diferentes enfoques, y aquí usted hoy día está ratificando lo manifestado por el exministro Daniel Alfaro, que solamente era un aspecto nada más. Entonces, si era un aspecto que estaba en cuestión, una frase, un pequeño párrafo, ¿por qué no cambiaron y no ajustaron el currículo en función a la información de la gestión del señor Wessler? En realidad, como le decía hace un momento, todo estaba como en stand-by respecto del currículum, el documento que se tenía que publicar. En ese momento estaba en ejecución el currículum, porque estaba desde el 2016 que se aplicó, ya entró en ejecución. El currículum estaba ejecutándose. Lo que quedó en suspenso fue justamente en ese extremo que señala la Corte Suprema que se da esta medida cautelar. Entonces, para hacer cualquier modificación, y si hubiera salido en sentido contrario lo de la Corte Suprema, lo que sea, y hacer la modificación del currículum, todo hubiera tenido que pasar por ese proceso que está establecido en el reglamento de la ley. Si es así como usted dice, ¿cómo explica que hoy día sale a favor, en contra de la demanda de los padres, y al día siguiente el premier está dando su discurso en el pleno, hablando del enfoque de género y saliendo en el diario El Peruano? Si usted dice que se demoraba tanto como para alguna cosa, para corregir todo lo trabajado por la gestión del señor Wessler, no pudieron hacer absolutamente nada, y como cuando se da la medida cautelar, ahí sí inmediatamente ya sale en El Peruano, y El Peruano sale pues en la madrugada, ¿no? Cuando sale la medida cautelar de un día para otro. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo es posible que el ministerio sea tan rápido para que saque de un día para otro? No sé, la verdad yo no tendría una explicación para eso. No sé, no es un tema, digamos, de mi competencia, cómo es que se dan estos plazos, estas cosas, ¿no? Yo lo único que le puedo responder es, respecto del currículum, nosotros teníamos un reglamento que dice cómo se procede cuando se hacen cambios para el currículum. Y usted me pregunta sobre los cambios que sugirió el doctor Wessler, el exministro Wessler, entonces teníamos que proceder de acuerdo a lo que estaba vigente en la norma, ¿no? Le pregunto a usted por qué usted en su momento ha sido viceministra de Gestión Pedagógica, que tiene que ver con currículo, y tiene que saber cómo se maneja una denuncia en el Poder Judicial, y el currículo usted lo maneja. Entonces usted tiene conocimiento, entonces no puede, la respuesta que usted está dando no es la correcta. Yo no sé cómo se puede hacer, porque el currículo tiene una medida cautelar cuando le corresponde. ¿Por qué? Porque este informe le llegó a usted ingresó con fecha 10 de abril del 2018, a su despacho le llega el mismo 10 de abril, despacho viceministerial de Gestión Pedagógica, y luego pasa por la secretaría, la oficina, la Dirección General de Educación Básica Regular, por todos los aspectos. Esto se pasea desde el 10 de abril hasta el 7 de mayo, donde se archiva esto. O sea, este trabajo nadie lo vio, nadie lo miró, lo archivaron. Y se archivó el 7 de mayo del 2018. Nunca se usó los aportes de la gestión anterior, ¿no? Supuestamente diciendo que tenía que seguir todo un proceso. Pero de un día para otro, sí, inmediatamente después de perder la medida cautelar, al día siguiente, en el discurso del señor premier Salvador, ya estaba incluido el enfoque de género. Señora Presidenta, yo asumo el viceministerio el 8 de mayo. Y todo ese recorrido que dice usted que se hizo fue antes. Pero aún así, lo que yo sí le puedo decir es que en cuanto yo entro,
eso no estaba archivado, estaba en stand-by, porque así es, ¿no? No se le podía dar curso en ese momento, tan es así que yo me entero que existe esto y lo enviamos al Consejo Nacional de Educación para que sea, para que estuvieran al tanto de estas sugerencias que se habían hecho, ¿no? Bueno, no se archiva para siempre, eso se archiva mientras esto está en stand-by, porque no hay posibilidad de asumir esos cambios mientras no se resuelvan todos estos temas. Le solicitaría la documentación que usted envió al Consejo Nacional de Educación, sí. Pero aquí yo le demuestro, no es una opinión, ni es una información que me la han pasado, esto es de hoy día, de la plataforma del Minedu, donde cuando sale la bolilla azul, quiere decir que está archivado, que ya no hay ninguna acción frente a este informe que se presenta. Esto está archivado y dice con fecha 7 de mayo del 2018. Bueno, yo le voy a acercarle la información, porque si eso está archivado el 7 de mayo, yo entro al día siguiente, el 8 de mayo, este oficio con el que se lo mandamos al CNE es posterior, para que vea usted que en realidad no se archivó definitivamente. Le vamos a hacer llegar la información. Sí, le pediría que nos mande la información. Sí. ¿Cuánto costó unitariamente el texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? No tengo esa información, se la podemos hacer llegar, hay que pedírsela a la unidad ejecutora 120, que es la encargada, la dirección de Digere se llama, que es la encargada de todo el proceso de contrataciones para este tipo de cosas. Ellos tienen todos los costos. ¿Hay contrato vigente con la editora Santillana en su gestión? En mi gestión sí, porque eran contratos que ya venían desde la gestión anterior, porque como le digo, los textos del 2018 son textos, o sea que ya nosotros los encontramos en aulas, ¿no? Son textos que se hicieron o que se hicieron contratos desde el año anterior, en el 2018 ya se reparten. Durante el 2018, que nosotros teníamos que asegurar la dotación 2019, como hemos entrado en el mes de abril y mayo, abril el ministro, mayo yo, entonces, disculpe, como hemos entrado nosotros en esa fecha, esos contratos ya estaban determinados. ¿Por qué? Porque se hacen con plazos suficientes anteriormente como para que se puedan ejecutar en cuanto se tengan los materiales. Frente a los errores encontrados en los textos escolares, ¿tomó alguna acción o simplemente usted lo que está diciendo se ratificó? O sea, como había un convenio y si me meten de contrabando contenidos cerrados, igual no importa, como ya ganó la licitación, que sigan para adelante, sigo distorsionando la educación de nuestros niños, no me interesa porque ya hay un convenio permanente. O sea, ¿continuó el convenio o hizo alguna acción? No, a ver, no son convenios con las editoriales, son contratos, pero lo que sí hicimos nosotros, porque como le dije, hicimos una revisión de todos los textos y los textos que eran ya por contrato con las editoriales tenían un porcentaje que era posible hacer cambios. Exigimos que se cumpliera eso, inclusive que se abriera un poco más para poder incorporar todos los cambios de los errores que habían con las editoriales. En el caso de los textos que nosotros hacíamos no había problemas, los que se habían hecho en el ministerio, porque se podían hacer todas las correcciones porque eran simplemente impresiones. Pero en el caso de las editoriales, ellos tienen, en los contratos que nosotros encontramos, las editoriales tienen la propiedad intelectual del texto, de tal manera que cuando hay errores y se tienen que volver a hacer, en realidad ellos pueden decidir, y en el contrato solamente se consideraba un porcentaje de correcciones para una reimpresión. ¿Cuánto irrogaba el presupuesto para la edición Santillana y cuántos textos de tiraje realizaron? Le vamos a conseguir esa información. Esa información es la que tiene la unidad ejecutora 120 Digere. ¿Ha seguido contratando con la editora Santillana en su gestión?
Para los textos del 2019, que son los que se han repartido este año, sí. Para el 2020 todavía nosotros, cuando hemos salido de la gestión, estaban los procesos abiertos, estaban presentándose, me parece, las editoriales. ¿En el 19 todavía mantenían convenio o actualizaron el contrato? No, se hacen nuevos contratos en algunos casos cuando se trata de libros de reposición, pero no había otra forma, porque son los mismos libros que se tienen que imprimir para reposición y ellos tienen la exclusividad y la autoría, digamos, ¿no? O sea, los que salen ganando acá es la editora Santillana. Bueno, todas las editoriales, porque en realidad todos estos procesos, eso lo pueden explicar bien esta unidad ejecutora que es la encargada de hacer esto. Todos son procesos que se hacen de acuerdo a las normas de contrataciones del Estado, ¿no? Todas. ¿Me puede mencionar las editoriales con las que ha trabajado en su gestión? Que son los contratos que nosotros encontramos, ¿no? Como le digo. Me parece que puedo errar, preferiría pedirle la información específica, concreta, verás, para que poder enviar. Le solicito las editoras, el contrato, los montos y los tirajes de los textos y sus representantes legales.